Estamos de vuelta en Estado Nacional, transmisión conjunta de TVN y todas sus plataformas y Radio Duna 89.7. Es el momento de presentar a nuestros compañeros que nos acompañan en la entrevista. Patricia Venegas, muy buenos días todavía. Rodrigo Álvarez, muy buenos días. ¿Cómo te va? Buen día. Y está con nosotros ya el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Ministro, muy buenos días, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Ministro, ¿cómo está? Bien. Patricia. Partí preguntándole por lo que fue este proceso para poder llegar a un acuerdo sobre un tema que ya llevaba cerca de 1 año y 3 meses de discusión en el Congreso, un acuerdo con un amplio sector de la oposición. ¿Cuáles son las lecciones que se sacan sobre este proceso, pensando también en otros temas que están pendientes y sobre los cuales también se quiere llegar a un acuerdo, por ejemplo, en las pensiones? A ver, lo primero fue un proceso rápido y extremadamente intenso y duro, y con momentos de alta tensión también. Trabajamos, la verdad que muy duro, pero eso siempre se puede hacer bien cuando uno ve que en el otro lado hay genuina disposición a avanzar, y este fue el caso. Y yo quiero hacer un reconocimiento una vez más a los senadores de oposición de la Comisión de Hacienda del Senado, porque en esos términos es un placer trabajar muchas y muchas horas. Ciertamente tuvimos momentos de altos y bajos, pero lo importante es que se llegó a un acuerdo. Y volviendo a lo central de tu pregunta, para nosotros había 2 elementos fundamentales. Evidentemente era llegar a un acuerdo tributario que fuera razonable. Cuando uno se pone a negociar, se parte de la base que ambas partes tienen que ceder y que en consecuencia el proyecto original que había ingresado al gobierno iba a ser distinto. Por supuesto, no se trata acá de cederlo todo, porque eso hubiera sido una mala negociación. Yo tengo la certeza que terminamos en una buena negociación, en un buen acuerdo. Como decía hoy día en una entrevista en la prensa, tengo la convicción más absoluta que aquello a lo que llegamos es muy superior a lo que tenemos hoy día como ley vigente. ¿Fue un error en los meses previos jugarse tanto por la reintegración tributaria? Ese era un primer punto, volviendo a tu pregunta respecto a la negociación. Pero la otra cosa que es fundamental y que también marcaba esta celeridad y que yo quiero valorar, es que nosotros como autoridades de gobierno, la oposición como representantes electos del pueblo, nos parecía que era fundamental entregar una primera señal de que el diálogo estaba volviendo, de que era posible hacer política, buscar acuerdos y entregar eso como una señal de optimismo, de esperanza a la ciudadanía respecto a que esa vía se puede replicar en otras áreas. Tenemos un montón de desafíos relevantes, de reformas que estaban en el Congreso y que la situación actual nos exige que la saquemos adelante, ojalá bajo una lógica de acuerdo. Por supuesto vamos a tener nuestras diferencias, pero yo creo que escuchando y con buenos argumentos se pueden llegar a buenos resultados. Deje de tenerme ahí un rato, ministro, porque creo que es importante los tiempos que corren, lo que usted destaca. Usted valora, por cierto, el diálogo que logró con los senadores de la oposición para conseguir este acuerdo. Y me quiero meter en acuerdo en un ratito más. Simplemente quiero valorar esto que usted dice y además usted mismo valora la disposición que hubo de la oposición para conversar y dialogar. Y a propósito de eso, dialogar, ¿fue un impulso? ¿Lo pensó, lo meditó esto de bajarse el otro día en la carretera para dialogar con los camioneros? Porque muchos dicen se necesitan gestos. ¿Es un gesto eso? A ver, yo hice lo que tenía que hacer. Si hubiera sido no ministro, probablemente hubiera hecho lo mismo, ¿no? O sea, no me cambia mi vida, soy como soy, asumo este desafío con mucha humildad. Y bueno, me encontré ahí, la gente quería hablar conmigo, bueno, no me iba a quedar encerrado en el auto. O sea, cuando uno le piden hablar, uno se baja a hablar. Esa es la idea, y fue un diálogo súper amable, súper respetuoso. Ellos me hicieron sus puntos, yo lo escuché atentamente y si me pasara de nuevo lo volvería a hacer, porque eso es lo que corresponde, ¿no? De hecho, usted pidió lápiz y papel para anotar las demandas. Sí. Para ponerlo en el lado fome, yo como economista diríamos que eso fue como un efecto no intencionado, digamos. Era una cosa que no estaba en ningún libreto, yo me quedé atrapado en la carretera, me rodearon el auto, me pidieron, queremos hablar. Además, divertido, yo estaba adentro y yo no sabía que mi auto tenía vidrios polarizados. Entonces no sabía que afuera no me veían. Entonces yo daba por hecho que me estaban viendo, y si me están viendo, ¿cómo no me voy a bajar? O sea, es como, si alguien a uno le pide, oiga, quiero conversar con usted, habría que ser bien ciego para no bajarse a hablar. Le decía yo, usted pidió lápiz y papel para anotar las demandas. Sí. Siguió conversando y al final de esto dice, bueno, en realidad no se le puede dar todo y a todos. Es como la frase que termina después de esa conversación. Es que es fundamental eso, porque yo creo que cuando uno dialoga de buena fe, con buen trato, con buen modo, sin mirar para abajo, cuando uno empatiza con los problemas de la gente, yo creo que se genera una cuestión que es muy vital, que la propia contraparte, la persona que tiene al frente, es capaz de entenderlo uno también. Y capaz de entender que esto que uno como ministro de Hacienda no se cansa de repetir,
que es que, ojo, acá no podemos atender a todas las demandas todo al mismo tiempo y en la amplitud que se requiere, porque tenemos recursos que son limitados, querámoslo o no, esa es la restricción real. Cuando uno plantea esto así en el aire, en el abstracto, bueno, uno lo mira y dice, oye, mano de guagua, el dueño de la billetera fiscal apretado, el malo de la película. Cuando uno lo explica conversando, yo creo que la otra parte entiende, porque es lo mismo que le pasa en su casa nomás. Si la economía familiar tiene las mismas restricciones que la economía del Estado. El Estado es como una gran casa, ¿no es cierto?, que recauda los impuestos de las casas de todos los chilenos, pero enfrenta los mismos problemas. O sea, yo no puedo gastar más de lo que tengo, porque eso sería, uno, una irresponsabilidad, y dos, sería una garantía de que ese gasto, esos programas sociales en los cuales estamos invirtiendo, no podemos asegurarle continuidad, ¿cierto? Y uno lo que más quisiera, si se va a jugar por un programa social exigente, ¿no es cierto?, que nivele la cancha hacia arriba, que mejore las prestaciones de los ciudadanos, lo que uno quiere es darle continuidad en el tiempo, si no sería una irresponsabilidad. Ministro Briones, no podemos gastar más de lo que tenemos, ¿no es cierto?, que eso como principio básico de largo plazo, yo creo que nadie estaría en desacuerdo. Hay mucha gente que está en desacuerdo. Pero gastar siempre más de lo que uno tiene, uno se va a la quiebra, eso bueno, pasa pero a uno. tenemos muchas experiencias en nuestro vecindario que han sucumbido a ese principio. Entonces, o usted corta los programas sociales, o usted revienta el país y quiebra. En ambos casos, la situación final es, así, volviendo a la analogía de la casa, es una crisis hogareña completa, porque tiene que vender la casa, no le queda plata para nada, después entonces... Por eso se entiende. Sí. Yo creo que la gran mayoría de la gente es responsable y entiende, pero la pregunta es en el corto plazo, la transitoriedad de un déficit fiscal, por ejemplo. Este gobierno se puso como sus metas originales, con lo cual ganó el superar o el revertir un déficit fiscal. Pero en esta circunstancia, ¿es prioridad? ¿Sigue siendo prioridad el déficit fiscal? ¿O ustedes aceptan, y con el presidente ha conversado, que transitoriamente va a haber que entrar en esa fase y olvidar un poco la prioridad de equilibrar las cuentas? Bueno, yo creo que es fundamental hacer esta distinción entre lo transitorio y lo permanente. Por eso la sostenibilidad de largo plazo tiene que ver con lo permanente. Evidentemente hay situaciones extraordinarias como las que estamos viviendo que admiten un espacio, ¿no es cierto?, para desviarse transitoriamente de aquello que originalmente fue previsto. Tanto así que en la discusión presupuestaria que hoy día ya tenemos en el Congreso, estamos con un desvío importante de déficit respecto a lo que originalmente se tenía proyectado. Yo una de las primeras cosas que hice como ministro de Hacienda es actualizar las cifras de proyección de crecimiento para el próximo año. Le pedimos además al comité consultivo, ¿no es cierto?, al Consejo Asesor del PIB tendencial, les pedimos que reevaluaran si es que su proyección de crecimiento estructural de largo plazo, que es un anclaje fundamental para la discusión presupuestaria, se mantenía o no. Ellos bajaron 0,2 puntos el crecimiento a largo plazo, de 3% a 2,8%. O sea, hoy día, como estamos, ya tenemos una situación de desvío respecto a lo que originalmente estaba presupuestado. A la meta original. Así es. Ya, y Entonces, eso... estamos con finanzas públicas bien exigidas, bien estrechas, más que estrechas, en parte además porque hemos visto un declive importantísimo en la actividad económica y un declive importante que se ha manifestado. ¿Ha podido proyectar cuánto va a ser el déficit de este ejercicio presupuestario y del siguiente? ¿Cuál es la meta que se han puesto con el presidente de la República? Nosotros lo que tenemos hoy día arriba de la mesa como déficit fiscal estructural para el año próximo, estamos hablando de un 2%. ¿Ya? La meta que se tenía originalmente era de 1,6%. O sea, ahí hay una diferencia importante. Obviamente esta situación es móvil, es dinámica, es muy contingente a cómo evoluciona la actividad económica y espero que podamos hablar de eso, porque yo creo que esa es la preocupación central que deberíamos tener hoy día. O sea, si nosotros no logramos hacer que la vida normal, no solo del ciudadano, sino que también del panadero... Es que era importante saber que si las reglas de juego que ustedes se han puesto son, por ejemplo, darse un margen para ampliar un déficit transitorio en las cuentas fiscales, si es que eso no se movilizaba, era re difícil en lo micro ver si es que el panadero o la persona que está en la esquina de su casa va a poder mejorar la situación. ¿Hay voluntad, entonces, de tener un poco más holgura en los déficits fiscales? Por supuesto que hay voluntad. O sea, las situaciones extraordinarias exigen medidas extraordinarias. Recuerda usted lo que pasó con el terremoto del 2010. Guardando todas las proporciones, quiero ser cuidadoso con la analogía, acá tenemos una situación excepcional que es una suerte de terremoto de otra índole, pero que hoy día tiene a muchas personas, muchas familias, con tremendos problemas. O sea, y yo he dado esta cifra, cuando la facturación de IVA en las últimas 2 semanas cae casi 25%, o sea, uno puede imaginar el drama, el frenazo impresionante que hay detrás. La probabilidad de que pequeños comerciantes, panaderos, zapateros, talleres, estén pasando por momentos que los pueden llevar a la quiebra con el consiguiente aumento del desempleo, es una amenaza
real. Y nosotros estamos trabajando intensamente, tengo todo mi equipo en el Ministerio de Hacienda, de todas las áreas, trabajando intensamente en evaluar la situación de las pymes, del comercio, y vamos a plantear próximamente un paquete importante, creo yo, de reconstrucción de la economía y de apoyo a estos empresarios que son fuente importante del empleo en Chile y que no podemos descuidar. Sí, déjeme plantearle algunas de las críticas que han ido surgiendo en torno a lo que ha sido el acuerdo de la reforma tributaria. Una de ellas tiene que ver puntualmente con el estigma con que cargan estos acuerdos, que algunos consideran que solamente benefician los intereses de unos pocos, pero no necesariamente de la mayoría. Emitieron un comunicado los trabajadores del Servicio de Impuestos Internos donde ellos hablan de una nueva cocina tributaria. Dicen que en esto se debió haber considerado también a los trabajadores o más participación y plantean ahí varias medidas que ellos consideran que también se debiese considerar. Pero desde esa perspectiva, en el término más macro, con lo que carga este concepto de los acuerdos, que viene tal vez desde ese momento en que se levantaron las manos aprobándose la ley que reemplazaba la LOCE en el año 2017, en el 2007, ¿de qué manera se aborda esa carga que tiene el tema de los acuerdos? Yo diría dos cosas. Diría lo primero, y que es de suyo, evidente, pero nunca está de más recordarlo, es que la democracia, y yo soy un fiel defensor de la democracia, tiene la gran virtud de ser el único método que nos permite resolver de forma pacífica nuestras diferencias. Tiene la gran virtud de que somos iguales en términos del peso a la hora de resolver esas diferencias, precisamente porque tenemos representantes electos con un voto que es igualitario. El voto de cada uno de los chilenos y chilenas pesa lo mismo. Por supuesto que no es la solución perfecta. ¿Qué cosa lo es en nuestra vida? ¿Qué cosa es perfecta? Pero insisto, es la forma civilizada que tenemos para resolver nuestras diferencias. En consecuencia, a mí me parece que es un poco caricatural, un poco peyorativo, precisamente porque es una interpelación a lo que es la democracia representativa, que yo no me cansaré nunca de defender. Acusar esto de cocina, de acuerdos bajo cuatro paredes, cuando una democracia representativa con un ejecutivo y un parlamento electo, precisamente porque hay un proyecto de ley que estaba en la Comisión de Hacienda del Senado, bueno, lo que corresponde es discutirlo en las instancias institucionales que correspondan. Y eso es exactamente lo que he hecho. Ahora, dicho eso, yo sí recojo tu punto, porque lo que viene es hacer partícipe a la sociedad de esto por la vía de uno, comunicar bien, que no quede la sensación de que esto, mira, no se entiende, qué significa. Yo creo que eso es súper importante. Y además viene una etapa ahora de discusión en el Congreso. Acá nosotros logramos un marco de entendimiento donde fijamos la ruta, la cancha. Nosotros vamos a tener que presentar indicaciones, ¿no es cierto? El Senado tendrá que aprobarla, luego volverá a la Cámara. Y nuevamente, esos actores, senadores, diputados, son los representantes legítimos y electos de la población. En consecuencia, me parece que, cerrando el punto, el camino a través del cual uno tiene que acordar este tipo de cuestiones es el Congreso, pero por supuesto haciendo muy transparente la explicación a la ciudadanía. Déjame ponerlo de otra manera, el momento o el día en que la discusión esté vetada por grupos de interés, cualquiera sea esto, grupos empresariales, grupos gremiales, grupos sindicales, creo que estaríamos perdiendo la democracia y haciéndole un severo daño. Ministro, a propósito de lo que usted dice, esto de comunicar bien y de lo que se viene, se ha dicho que este acuerdo tributario es pro inversión, es pro pyme, es pro crecimiento, que además va a ir y se va a hacer cargo del adulto mayor y que va a recaudar recursos para la agenda social de manera sostenible y también de manera responsable, se ha dicho. Suena bonito, pero en el papel será tan así, y se lo pregunto porque hay algunas voces críticas, como decía también Patricia, de que tienen dudas de si efectivamente este acuerdo va a generar mayor inversión o va a generar, por ejemplo, mayor crecimiento. ¿Están las certezas para eso? A ver, la inversión y el crecimiento requiere un montón de condiciones. Y déjeme partir por el primer piso. Si usted no lo ve como un edificio de varios pisos, el primer piso fundante de todo aquello que se construye hacia arriba son los cimientos. Y los cimientos son las reglas básicas del Estado de Derecho. Son las instituciones de un Estado de Derecho, son las instituciones de una democracia representativa. Si eso está cuestionado, la verdad es que uno le puede poner toda la inversión del mundo y no va a haber crecimiento. Ya uno le puede poner todos los incentivos del mundo y no habrá inversión. Y tenemos experiencias dolorosas en la región que así lo demuestran. Por lo tanto, acá yo diría que lo primero es recuperar nuestra convivencia, recuperar nuestro diálogo, que las instituciones democráticas hagan su pega, hagan su rol, recuperar la paz social. Hoy día vivimos en una situación que es muy tremenda, porque lo que ha pasado, no con las marchas, que yo creo que son muy propias
y valiosa en una democracia. Pero con los desmanes, la destrucción, los incendios de grupos que cobardemente, son doblemente cobardes porque incendian y dañan la infraestructura pública y privada, por un lado, pero el otro porque se esconden detrás de quienes marchan pacíficamente. Son parásitos en ese sentido. Un parásito es alguien que se nutre de otro cuerpo. Estos grupos son parásitos y mientras esos grupos tengan alterado la vida cotidiana de la ciudadanía, la verdad es que todo lo que podamos hacer hacia arriba se ve dificultado. Es muy fácil de entender. En nuestra vida cotidiana, nosotros no nos preguntamos si cuando vamos a salir a tomar nuestro auto, el auto va a partir, o si cuando tengo que salir a tomar la micro va a estar, o si quiero ir a la panadería va a haber pan, o si la farmacia va a estar abierta, o si doy la llave del agua va a salir el agua. Esas cosas las damos por hechas, no tenemos que pensarlas. Cuando nos cambia el juego y tenemos que empezar a pensar en todas una de esas cosas, la verdad es que estamos agotados y estamos en una situación de pánico. Cuando no sé si mis hijos van a tener clases o no, cuando no sé si mi negocio, mi panadería la voy a poder abrir o no, y esa es mi preocupación del día a día, cosas que antes era por asumida, estamos en una situación de parálisis. Y yo me temo que eso es lo que está pasando hoy día. Entonces, si no arreglamos ese primer piso, la verdad es que cualquier cosa que hagamos hacia arriba va a ser ¿Pero cómo se histórica. arregla eso? Y respecto al para no evitar tu pregunta, Sí. suponiendo que tenemos nivelado ese primer piso, que logramos restablecer el orden, que logramos que las fuerzas políticas vuelvan a dialogar, yo sí estoy convencido que el proyecto tiene incentivos a la inversión que son importantes. De hecho, mantiene el incentivo a la inversión que estaba en el proyecto original del gobierno, que particularmente en este minuto donde estamos viviendo una situación económica extremadamente compleja, donde principalmente lo que va a caer es la inversión, da un incentivo potente, que es decir, ¿sabe qué? Hay una depreciación instantánea, o sea, usted puede descargar directamente toda su inversión como gasto, ¿no es cierto?, en su impuesto por los 2 primeros años. Después de esos 2 primeros años, bueno, es una parte de esto, ya una depreciación acelerada, no instantánea. Entonces, la señal que estoy diciendo es, señor, si usted invierte hoy día, le voy a dar este beneficio. Si usted invierte más tarde, va a tener un beneficio, pero menor. Y para la pyme también hay un incentivo en esa naturaleza que amplía el margen de las utilidades que pueden reinvertir y que pueden tirar como gasto. Entonces, claro, uno siempre puede querer más. Nosotros, yo le quiero decir, tratamos de meter más cosas, tratamos de bajar la tasa corporativa, tratamos de meter otros mecanismos a la inversión. No fue posible por distintas razones, pero eso es lo propio de un acuerdo y creo que lo que quedamos finalmente es bueno, es potente y, insisto, si nivelamos este primer piso, logramos ordenar el país y logramos tener un acuerdo amplio de las fuerzas políticas para que ello ocurra, estos incentivos deberán empezar a operar y ser beneficiosos para la economía. Sí, pero no quiero dejar pasar algo que usted dijo que tiene que ver con la violencia. Sí. ¿Usted es de los que piensa que esa violencia que está en las calles es mucho más fácil abordarla si efectivamente se van resolviendo las demandas de fondo? Yo creo que es súper difícil de abordar y la prueba está en que llevamos varias semanas en que esto sigue y sigue de forma recurrente. Yo no soy experto en seguridad ni menos en inteligencia, pero simplemente constato los hechos como cualquier chileno. Y como cualquier chileno deberíamos decir, bueno, si esto es recurrente y pasa, bueno, quiere decir que no es tan fácil. Y yo creo que esto requiere, digamos, de un acuerdo político amplio, primero, para no tener 2 lecturas en condenar esta violencia. Segundo, generar acciones conjuntas, una política conjunta que valide el actuar de carabineros, de las fuerzas de orden, ¿no es cierto?, que hoy día también están cuestionadas por distintas razones, con excesos, con violaciones de derechos humanos, que en un Estado de Derecho, por suerte, tenemos la institucionalidad para que se investiguen y se sancionen. Pero yo creo que si no somos capaces de ordenar, de condenar masivamente a estos grupúsculos, ¿no es cierto?, que nos tienen en una situación de intranquilidad permanente, no veremos una mejora en la actividad, seguiremos teniendo problemas en materia económica y social. Sí, pero más allá de esos grupúsculos, como usted lo define, aquí hay gente que sigue manifestándose, que sigue reuniéndose, especialmente los días viernes, unas marchas muy masivas. Ha habido una agenda social, ha habido cambio de gabinete, este acuerdo, una serie de denuncias, pero la gente sigue movilizándose. Entonces, ¿cuál es el análisis y la reflexión que se hace al respecto? Mire, yo creo que para salir de esta grave crisis que tenemos hoy día, y cuando digo salir, no estoy por ningún momento sugiriendo que una vez sorteada vayamos a volver a lo que Chile era antes de la crisis. Yo creo que Chile cambió y cambió definitivamente, lo que nos corresponde a todos los actores, a todos. ¿Para mejor, para igual o para peor? Yo creo que puede ser para peor. ¿Chile cambió definitivamente para peor? No, yo no he dicho eso. Yo digo que tenemos una crisis y yo soy un optimista por naturaleza y creo que si encauzamos bien esto, puede cambiar para mejor, porque efectivamente hay una serie de cuestionamientos que son válidos e indesmentibles, ¿no es cierto?, la fuerza que ha tenido la sociedad civil organizada, marchando, esa marcha el día viernes con casi 1,5 millones de personas es impresionante.
Y yo creo que si uno articula bien eso, con liderazgo, con participación, se puede encauzar al país a una ruta exigente, ¿no es cierto?, en pos de un desarrollo más inclusivo, más integral, con políticas sociales más potentes, de forma responsable, ¿no? Entonces, volviendo a su pregunta, yo creo que esto requiere el concurso de todos los sectores políticos, por un lado, pero también requiere interpelar a esa ciudadanía, porque es un dato, y la gente que nos escucha debería entenderlo, aquella gente que marcha, y yo valoro sus ganas, su entusiasmo y su reivindicación en una marcha pacífica, también debe entender que de facto estos grupos se infiltran en una marcha pacífica, y eso es lo que hace muy difícil para la policía poder intervenirlo, ¿no? Si usted tuviera un hijo adolescente universitario pacífico que tiene ganas de reivindicar las demandas y le pregunta su criterio, porque es mayor de edad, de ir a marchar o no ir a marchar pacíficamente, ¿qué le diría? Yo le diría que, por supuesto, le diría dos cosas. Esta conversación la tuve con un querido sobrino mío que es mi ahijado. Que es mayor de edad. No es mayor de edad, tiene 15 años. Y hablamos largo rato y para mí fue muy ilustrativo, muy interesante. Porque uno ve, claro, esta energía, uno se recuerda cuando tenía 15, este idealismo que es maravilloso. Pero también uno se da cuenta del valor que tiene para ellos conversar con alguien en quien confíe. Como yo soy su tío y su padrino, conversamos abiertamente y uno se da cuenta de un montón de cosas. Por un lado, de concepciones bien incompletas de lo que significa la democracia y cuál es el valor que ella tiene. Quizás en parte porque ellos no vieron ni de cerca el dolor que fue perder la democracia en nuestro país y lo que eso significó en términos de violaciones de los derechos humanos. Cuando ellos entienden eso, se sensibilizan a que acá, no digo que estemos cerca, al borde de eso, ¿no? Por favor, no se me malentienda, pero el valorar la convivencia democrática, el valorar la reflexión crítica, argumentada, el dejar de lado los eslóganes. Los jóvenes, por lo menos mi sobrino, partía a la base de la conversión con muchos eslóganes, con mucha idea hecha. La penetración de las fake news es muy potente. Entonces yo creo que de verdad, yo soy un convencido que dialogando y a cualquier edad, a cualquier nivel, cualquier grupo etario, cualquier grupo social, se logran muchas cosas, se logra empatizar con los problemas del otro. Tenemos que despedir, pero no puedo dejar de hacerle esta pregunta. Aquí en este estudio, el vicepresidente de la Asociación de Emprendedores proyectó en más de 300.000 los puestos de trabajo que se pueden o que se van a perder en esta crisis de las 3 semanas. ¿Usted tiene alguna cifra? ¿Usted es capaz de validar esa cifra? No soy capaz de validar esa cifra. Hoy día la Cámara Nacional de Comercio hablaba en su rubro, en su gremio, de 100.000 personas. 100.000 personas es un punto entero de desempleo. Lo que sí nosotros estamos extremadamente conscientes, e insisto, luego de terminar la maratón, no sé cómo llamarlo, una carrera 100 metros planos permanente, que fueron estos primeros días míos en Hacienda, liderando el acuerdo tributario, mi segundo objetivo prioritario, que mi equipo ya viene trabajando y esta semana espero poder tener un diagnóstico bien acabado y un primer paquete de medidas exigentes, extraordinarios que vamos a proponer, porque estoy consciente de que hay un frenazo importantísimo en los pequeños y medianos empresarios, con el costo en empleo que eso significa, y hay que hacerse cargo. Y perdóname, Matías, como yo sé que estamos cortos de tiempo y vamos a cerrar, yo quisiera aprovechar de mandar el siguiente mensaje final, volviendo al tema tributario. Valorar el acuerdo, porque es una señal de diálogo, y al mismo tiempo que nosotros hoy día estamos recaudando más dinero, yo quiero acá ser súper claro. Recaudar quizás es la parte fácil de la historia. Subir impuestos, siempre habrá alguien dispuesto en el Congreso a apoyar eso. Pero a mí me parece que nosotros como gobierno y como Ministerio de Hacienda, nuestro deber, nuestra responsabilidad, nuestro deber moral es asegurarle a los chilenos que vamos a gastar bien cada peso que nos están entregando. Y la tercera labor, en consecuencia, en la que estoy empeñado de corto plazo para generar una agenda de mediano plazo, con acciones bien concretas, es meterme de lleno en la eficiencia de nuestro gasto público. ¿Cómo asegurar que cada peso que los chilenos nos entregan de verdad se gaste bien y llegue a las personas que se supone que tiene que llegar? Eso hoy día no está garantizado y lo quiero decir con claridad. Ministro Sobrino, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Patricia Rodrigo, muchísimas gracias.